Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Comenzamos el programa La Vida en Cristo. ¿De qué hablaremos hoy? Sobre ecología. En el universo hay millones y millones de planetas, pero el único que tiene los recursos para que podamos vivir es el planeta Tierra. Pero el planeta Tierra está en peligro. Hoy hablaremos sobre los pecados que nosotros cometemos en contra de la creación, en contra de la naturaleza, y también que puede ser un peligro muy grave para que sigamos nosotros viviendo en este planeta en que vivimos. Comenzamos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, buenas noches nos de Dios. Todos, dice el Papa Francisco, tenemos una casa común. Hay una casa que es común para todos. ¿Cuál es la casa común? El planeta Tierra. Es la casa de todos. Pero esta casa está en peligro. ¿Por qué está en peligro? Por los actos de depredación, si cabría la expresión, que nosotros cometemos. Miremos nosotros que a pesar de que el ser humano es el único en tener una capacidad de inteligencia y de conciencia muy grande, es el ser más depredador que existe, más destructor y más dañino de la naturaleza. Es urgente que nosotros tomemos conciencia de que cada acto que nosotros cometemos en contra de la naturaleza se convierte en un peligro para la supervivencia, es decir, para que los elementos que hacen posible nuestra vida en la tierra, pues automáticamente vayan desapareciendo. Vamos a ver que hay un tema, el tema sobre la tierra, ¿verdad? El 22 de abril es el Día de la Tierra y entonces cada año sale un documento sobre la tierra y sobre todo en tratar de que nosotros seamos conscientes de nuestros actos dañinos, ¿verdad? Para que nosotros corrijamos eso. Porque nosotros recordemos, dice el libro del Génesis, tanto se lo dijo Dios se lo dijo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, también se lo dijo a Abraham, también se lo dijo a Noé, que dice, yo le entrego a ustedes la creación para que ustedes vivan de ella, pero al mismo tiempo que la cuiden. Es decir, los recursos de la tierra están en función de que nosotros vivamos de ella, pero también la dejemos de manera agradable y adecuada para que siga produciendo a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Primero, primer pecado de los 7 pecados que vamos a tratar hoy en contra de la tierra. El primer pecado es el pecado de la contaminación. El pecado de la contaminación. Miremos nosotros en nuestro país, hay alrededor de 350, dice el documento, 350 vertederos o basureros operando a cielo abierto. Es decir, yo he visto en otros países, en otros lugares, que la basura es una fuente de trabajo, una fuente cuando se reciclan los elementos de la basura, pues es algo productivo. Pero aquí la basura es algo dañino y contaminante. Esos basureros que operan a campo abierto, pues ahí se tiran goma, plástico, todo tipo de porquería, basura, todo tipo de desechos, se le pega fuego y ese fuego va al espacio. Ustedes recuerdan que en cualquier lugar
se sembraban naranjas, se sembraban cítricos, y eso producía, y había matas de naranja que tenían 50, 60 años produciendo, y siempre bonita, y ya todo eso se ha acabado. La gente se pregunta, ¿y por qué? Porque todo ese humo y todos esos desechos que se queman van contaminando el espacio, de tal manera que muchos árboles frutales que antes producían ya no producen, ya no hay manera, ¿verdad? Entonces, vamos nosotros dañando, vamos contaminando. Otro elementos, ¿verdad?, de esta contaminación es las enfermedades que van surgiendo cada día más. Si ustedes recuerdan, 30 o 40 años atrás, usted iba al médico y allá estaba el médico sentado en su oficina, rogándole a Dios que llegara un enfermo para atenderlo, ¿verdad? Y entonces usted llegaba y de una vez lo atendían porque usted era una cosa rara, una gente enferma o una gente con cáncer, eso era una cosa muy rara, ¿verdad? Sin embargo, ya usted llega a los centros clínicos, a los hospitales y está todo lleno. Y hacen un centro nuevo y se llena. Incluso si ustedes ven, todos los centros médicos, todas las clínicas, todos los hospitales están en expansión. Es decir, usted va a cualquier centro médico y están creando más salas, construyendo para arriba, comprando al lado para construir, porque por más que se construye, todo se llena. Porque estamos tan enfermos con tanta contaminación que uno no sabe dónde va a llegar esto. Uno no sabe dónde va a llegar esto. Pero lo que decimos es que a veces uno ni piensa las cosas. ¿Y por qué que vienen tantas enfermedades? Por las consecuencias de nuestros actos. Las consecuencias de nuestros actos. Es decir, el mal manejo de la basura. El mismo hecho de que nosotros debemos tomar conciencia, porque cuando se habla del manejo de la basura, eso es el gobierno, eso es el ayuntamiento. No, somos nosotros mismos, ¿verdad? Que no sabemos, no hemos sido como educados para manejar de manera adecuada la basura. Claro, es urgente que las autoridades pues entren en un proceso de reciclaje de la basura. Ya hay municipios que han comenzado este proceso y me tengo en la mente, por ejemplo, a San José de las Matas y otros municipios también, Santiago, ¿verdad?, ha tomado la delantera en cuanto a eliminar esos basureros a campo abierto, ¿verdad?, cielo abierto, ¿verdad?, y entonces los reciclan. Y entonces se evitan enfermedades, se evitan situaciones. Entonces, el primer pecado, el pecado de la contaminación ambiental, ¿verdad? Incluso, miren, ustedes saben, a mí me sorprende cuando antes que uno va, por ejemplo, a ciertas ciudades en México, que una contaminación tan grande que llevaba a la gente tapabocas, es decir, mascarilla. Y yo eso lo veía como raro, claro, ahora por la pandemia todo tenemos. Pero en lugares, ¿verdad?, en ciudades de China muy contaminadas o en ciudades, por ejemplo, de la India, hay gente, oigan esto, que para poder respirar un oxígeno limpio, pues detrás un tanque de oxígeno conectado a la nariz, porque el ambiente es todo contaminado. Y uno dice, señores, ¿y hacia dónde vamos? ¿Por qué no tomamos conciencia? Pero también los desechos que se emiten desde nuestras casas, desde nuestras industrias, de los autos, todo va en como contaminando el aire que respiramos. Y todo eso que nosotros creamos con nuestro desorden, ¿verdad?, todo eso se va revirtiendo en contra de nosotros mismos. El segundo pecado es el pecado contra el agua, el pecado contra el agua. De esto no hay que abundar mucho. Si usted quiere saber cuál es el pecado en contra del agua,
vaya usted al río Camus o vaya usted al río más cercano que usted tiene, para que usted vea cuál es el pecado que nosotros hemos cometido en contra del agua, teniendo en cuenta que 35, 40 años detrás, la mayoría de gente, ¿de dónde buscaba en los campos y en nuestro vecindario agua para tomar? Del río. Yo iba al río cuando estaba pequeño a buscar agua y nos tomábamos esa agua y se cocinaba con esa agua. Pero bébase usted un poquito de agua de la de un río para que usted vea. Y entonces las industrias que descargan sus desechos tóxicos en el río, gente con mucho dinero también que tiene posilga y el desagüe es el río. Hemos llegado a un punto tan crítico en cuanto que nosotros nos hemos convertido en seres como tan irracionales y tan brutos, podemos, si cabría la expresión, que por ejemplo, mucha gente en muchos lugares vive a la orilla del río. ¿Y cuál es el sanitario de esa gente? Un inodoro que tiene una tubería que descarga en el río. Oiga, los desechos cloacales tirados al río. Y usted dice, pero ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Y como que para esto no hay ley y no hay conciencia como para usted saber que eso es pecado. Para usted saber que usted está contaminando la obra de Dios. Para usted saber que eso no es posible, que no podemos vivir nosotros como los puercos, ¿verdad? Que el ser humano es otra cosa. Y entonces, recuerden ustedes incluso que hace 40 años que usted le dijeran a usted, miren, se llegará un día en que usted para tomar agua tiene que comprarla. Si hace 40 años uno oía eso, uno decía, no, pero esto no puede ser, porque todo el mundo pide agua y le dan agua y el agua es lo más común y eso era impensable que usted para poderse tomar un poquito de agua que no estuviera contaminada tiene que comprarla, porque el agua está tan contaminada ya que tiene que pasar por un proceso de purificación para usted poderla tomar. Entonces, cuando usted tira una porquería al río, cuando la letrina suya descarga en el río, cuando una posilga descarga en el río también, usted dice, pero ¿y a dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Verdad? El hombre sin Dios daña todo, ¿verdad? Es una cosa terrible. Dañamos todo, ¿verdad? Y entonces, como que hace falta que tomemos conciencia, hace falta que cojamos juicio. Está a veces el pecado de la masificación. Yo sé que tirar basura al río, eso es pecado, pero es que fulano lo hace, y fulano lo hace, y fulanito, y yo soy el único. Pues usted, si tiene juicio, actúe de manera diferente. Nunca se masifique en el mal. Para las cosas malas no se masifique, que después, el día del juicio final, tú no te vas a escudar detrás de la masa. No, que yo hacía cosas malas, pero era porque todo el mundo lo hacía. Ah, pues va para el infierno con la masa, ¿verdad? Con todo el mundo. Es decir, el cristiano está llamado a usar el juicio, la inteligencia, la sabiduría, las capacidades, los dones que Dios nos dio para distinguir las cosas buenas de lo malo, para distinguir lo que hace daño al medio ambiente, lo que hace daño al río, lo que hace daño al aire, para yo no hacerlo, ¿verdad? Y entonces, el segundo pecado es el pecado en contra del agua. El primero, pecado de la contaminación. Segundo, el pecado en contra del agua. Tercer pecado, en contra del suelo. El pecado en contra del suelo. ¿A qué se refiere ese pecado en contra del suelo? Miren, nosotros hemos dañado lo que se llama el ecosistema. Dios creó todo en una armonía, en una perfección. Recordemos que dice, Dios todo lo hizo bueno. Y creó la tierra para que la tierra diera frutos, para que la tierra produjera los alimentos necesarios para nosotros subsistir. Pero nosotros hemos dañado el suelo. Nosotros hemos dañado el suelo.
la deforestación indiscriminada. La gente, todo el mundo hace un conuquito y como que enemigo de los árboles, mochemos todos los árboles, ¿verdad? Entonces, hay municipios que antes usted veía un cafetal donde quiera, un cacautal, un bosque, un palmar, una cosa de esa, y ya usted no ve nada de eso, sino conuco y conuco y conuco. Entonces, ¿qué crea eso? Un daño terrible. De tal manera que hemos llegado al cosmos, al caos, hemos llegado al extremo de qué? De que incluso áreas protegidas, es decir, ¿qué es un área protegida? Un área grande, boscosa, que por la cantidad de árboles, de animales, etcétera, etcétera, se considera como que eso es sagrado, ¿verdad? Eso lo decreta el gobierno por una ley, una cosa de esa. Entonces, pero hasta áreas protegidas, ahí no hemos metido nosotros a acabar con los árboles para sembrar, para hacer finca de vaca, para sembrar aguacate, para sembrar yo no sé qué cosa, y como que no hemos quedado así. No somos conscientes, oigan bien, de que corremos el riesgo de que nuestra tierra, nuestros espacios habitables se conviertan en zonas inhabitables, ¿verdad? Se conviertan en zonas desérticas. Ustedes ven incluso que el ecosistema se ha dañado tanto que antes, por ejemplo, la gente tenía en tal mes siembro tal cosa, en tal mes siembro tal cosa, porque en mayo llueve, porque en tal época hace sol, y había así como la gente calculaba esas cosas, pero ya eso se acabó. Ya hemos desequilibrado tanto el orden que Dios ha creado, que cuando llueve, cuando usted vea que llueva, es decir, ya no hay un tiempo del año que haga esto, o que sea de sol, o que sea de agua, o que sea propicio para tal cosa. Hemos dañado todo. En el mundo, ustedes saben, ha venido lo que se llama el fenómeno del Niño, de mucha agua, pero que eso provoca también mucha sequía en otra parte, porque es un desequilibrio. Es decir, el agua que está para caer, por ejemplo, para poner un ejemplo, en 10 países, se precipita sobre un solo país y los otros 9 ya se seca. Mientras en un país hay una hambruna terrible porque no hay ninguna producción por falta de agua, en otro lo que hay se va todo con los aguaceros y los ríos y las inundaciones. Eso es fruto también del desequilibrio. Otro daño al suelo, a la tierra, ¿cuál es? Las minerías, las grandes mineras. Por ejemplo, hay zonas, por ejemplo en Cotuí, donde ya mucha gente, fruto de la empresa que labora allí sacando metales, pues han creado situaciones de enfermedades que, por ejemplo, un sacerdote tuvo una familia pobre que reunirse para reunir un dinerito, comprar un terreno en otro lugar para sacar a los papás ya medio viejos de ahí de esa zona, porque se estaban enfermando y una alergia y una raquiña y que vamos para el médico. Desde que se sacaron de allá, pues se sanaron. Porque la minería trabaja de tal manera que las emisiones de elementos tóxicos, dañinos y que producen enfermedades son tantos que ya allí se queda el que no tiene los recursos para poder vivir en otro lugar, para poder comprar una casita o una tierrita. Es decir, pero vemos nosotros también el daño de las minerías, también de estas empresas mineras que dañan el río también. La presa de Cotuí, lo que era esa presa, la presa que es la más grande de nuestro país, de todo el Caribe, pues se ha convertido en un foco también de contaminación. Porque a la orilla de dicha presa, explotando ahí, sacando materiales, mochando árboles, todo una cosa sin control. Es decir, no estamos pensando en mañana, decir que
mañana tengamos un planeta habitable, sino que vamos a exprimir este planeta, aunque después nos quedemos sin el espacio vital donde vivir. Repito algo, y es que el hombre de hoy, nosotros, nuestras ambiciones de dinero, de poder, de lujo, de confort, nos ha llevado a vivir de una manera tan irracional que nos parecemos al rey Midas. ¿Qué le pasó al rey Midas? Que un día era un hombre muy ambicioso, que le gustaba mucho el dinero y el oro, y un día él le dijo, hizo una petición, un deseo. ¿Y cuál fue el deseo? Ay, yo el único deseo es que todo lo que yo toque se convierta en oro. Pues mire, se le concedió el deseo. Y entonces él toca una columna del palacio y se convirtió en oro. Toca la hora, se convirtió en oro. Toca la piedra y se convierten en oro. Toca una flor y se convierte en oro. Entonces ya todo es oro y él nada más mira oro. Y hombre que estaba contento ese. Hombre que estaba contento ese. Entonces todo, la cama la toca, se convierte en oro y su ropa se convierte en oro y el hombre feliz y contento. Hasta que dijo, tráiganme comida. Y cuando le llevan la comida que va a comer, que toca la comida, se convierte en oro y entonces él no pudo comer porque la comida se convirtió en oro. Dice, pues tráiganme un vaso de agua para yo tomar agua. Cuando le llevan el vaso de agua, resulta que al tocar el agua, el vaso se convierte en oro. No pudo beber agua. Y cuando va llorando y abraza a su hija, y entonces al tocar a su hija se convierte también en oro. Y él descubrió que había un problema. Había un problema. Porque todo convirtiéndose en oro, y para beber, y para comer, y su familia. Y entonces, cuando vio esa situación, él lloró amargamente y se arrepintió. Y le pidió a Dios que le quitara toda esa cosa que él tenía de convertir la cosa en oro y que lo que se convirtiera en oro volviera a su normalidad para que su hija no se quedara convertida en una estatua de oro. Y así sucedió y ya él vivió de alguna manera con esa actitud de discernimiento, sabiendo que no todo es dinero, no todo es oro, no todo es cosas materiales, ¿verdad? Entonces, hay un cuarto pecado, que es el pecado, lo que decíamos, el cuarto pecado, el pecado de las minerías. Y yo le digo una cosa a ustedes, debemos nosotros tomar conciencia de todas esas cosas, porque imagínense, la lucha que ha librado la iglesia y los grupos sociales en nuestro país y la gente de juicio para que no se explote Loma Miranda. Porque imagínense ustedes, en esa loma ahí, en esa parte, se producen tantos ríos que alimentan a tantos municipios, ¿verdad? Alimentan a tantos municipios. Y entonces, si se produce eso, ¿cuántos ríos van a desaparecer? ¿Cuántos ríos van a desaparecer? La flora, la fauna, todo ese mundo de cosas. Es decir, no es una lucha simplemente de los que vivimos en esta zona de La Vega, sino que debe ser una lucha nacional. De ahí salen ríos que llegan al sur, que llegan a Dajabón, que llevan a Montecristi. Es decir, y si desaparece eso, si desaparece esos ríos, entonces, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tener que desalinizar las aguas del mar y eso sí sale caro. Entonces, hermanas y hermanos, como que uno se pregunta, y es lo que nos preguntamos nosotros, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Que el hombre daña todo. El hombre quiere destruir todo, ¿verdad? Vamos a pasar al quinto pecado en contra de la naturaleza y es el pecado en contra del aire. El pecado en contra del aire. El aire está tan contaminado y es a través del aire y también, pienso yo, del agua que adquirimos muchas enfermedades, pero por lo menos
el agua pasa, todo el mundo bebe agua comprada, que pasa por una máquina que la purifica. Bueno, pero ¿y el aire? El aire, si no es que llegará un tiempo en que todo el mundo para poder respirar un aire limpio va a tener que comprar un tanque de oxígeno. Si eso sigue como va así. Y entonces debemos tomar conciencia. Miren, cuando antes la gente tomaba agua lluvia. ¿Pero por qué? Porque el aire estaba limpio y cuando caía el agua lluvia, pues la gente tenía cañerías que del zinc, del techo de la casa, esa agua se recogía en un tanque o en barrica, yo no sé qué, bueno, y eso era el agua que la gente tomaba sin hervir, sin purificar, y no mucha gente se enfermaba por consumo del agua. Pero oigan bien, usted se baña en la ducha de su casa, usted no tiene problema, pero si usted se deja caer el agua lluvia que cae, usted se enferma. Y usted se pregunta, ¿y por qué que el agua lluvia hace tanto daño? Porque todos esos gases, todo ese humo, todos esos desechos quemados, todo eso va al espacio y eso se liga ya con las nubes, ¿verdad? Y cuando cae la lluvia, cae toda esa cosa y lo que cae es ácido, ¿verdad? Quizás yo no tenga el lenguaje apropiado para hablar de estas cosas, pero lo que quiero es que ustedes entiendan, ¿verdad? El daño que nosotros hacemos cuando quemamos también, incluso en estos días que ha hecho tanto sol, cuando hace mucho sol, uno ve para la montaña quemando la gente y cualquier cosita le pega fuego. Todo eso es dañino, todo eso es dañino. Antes usted podía beber agua lluvia, pero hoy ni siquiera se la puede dejar caer en la cabeza porque usted se enferma y se pone grave y le da una gripe y le da una alergia y le da una cosa. Hay gente incluso, oigan bien, que en vista a la contaminación que hay en el agua y en el aire, tiene que, para poder bañarse, compre el agua purificada, para poder bañarse. Y hay gente también que han inventado y van a un río y resulta que sufren de una alergia y de una cosa y cuando salen del río tienen que llevarlo al hospital con una alergia, una cosa, y que a mí nunca me había dado esto. Los mismos médicos, van gente enferma que dice, pero yo nunca había visto esta enfermedad. Enfermedades nuevas surgiendo. Hoy se hace muy común incluso que no hemos acostumbrado a los cáncer, la gente, ¿y por qué tanto cáncer? ¿Y por qué tantas enfermedades? ¿Y por qué tantos ataques? ¿Y por qué? Bueno, la industria farmacéutica y la industria médica pues han crecido demasiado. ¿Qué por ciento del presupuesto nacional se emplea para la medicina, para los hospitales? Es una cosa espantosa, ¿verdad? Entonces, la contaminación va dañando todo. Miren una cosa, para poder producir, por ejemplo, en los pueblos, en los campos donde se produce hortalizas y productos vegetales, hay que utilizar tantos químicos, tantos y tantos químicos, que muchas de las empresas europeas y americanas, al hacerle estudio a esos vegetales, a esas verduras, para ver qué cantidad de químicos tiene, si son benévolos o si son buenos, ellos recomiendan, les dicen a la gente, miren, no comen tales productos, ¿verdad? Porque uno aprende que los vegetales son buenos para la salud, pero no vegetales tan contaminados como los que estamos produciendo. Y entonces de ahí que se hace muy común que muchachos nacen con cáncer. Oigan, nació con cáncer el muchacho. O una gente joven, o gente joven subiendo de los ojos. El otro día me pregunta a alguien, pero un niño que sufre de tal cosa, pero eso era para gente vieja. Bueno, estamos en un proceso de contaminación tan veloz y tan rápido que no sabemos dónde vamos a llegar. Lo que sí, vuelvo y repito, si queremos ver el daño que estamos haciendo en la naturaleza,
vaya usted y mire los ríos. Vaya usted donde se produce verdura y vea la cantidad de químicos que se usa para producir las verduras. Vea usted las montañas deforestadas. Vea usted los ríos que antes eran caudalosos, hoy son cañitos de agua. Las presas incluso. ¿Qué está sucediendo? Que gente que le gusta mucho el pescado, ¿verdad? Pues yo estaba acostumbrado a comer pescado y un día me cogí un pez de la presa y me lo comí y me tuvo al morir. Hasta eso, en eso tenga en cuenta el pescado que usted coma, porque eso transmite también de alguna manera, se hace eco de la contaminación, los pecados que usted se come. Entonces, está otro pecado, el pecado de la educación ambiental, el pecado de la educación ambiental. Y aquí sí, señores, debemos nosotros educarnos para cuidar el medio ambiente. Uno ve en este país, y le digo, un cristiano no puede hacer eso, que va en un vehículo y va tirando plástico y desecho y basura. Uno a las 6 de la mañana están la gente limpiando todos nuestros vecindarios, nuestros pueblos, nuestros municipios. El ayuntamiento paga para que limpien y recogen toda la basura. Ya a las 10 de la mañana usted ve un basurero y uno se pregunta, pero Dios mío, ¿qué es lo que nos pasa? Y miren una cosa muy práctica. En muchos países la gente usa una fundita en el vehículo que se engancha en la palanca del limpiavidrio o de las luces intermitentes. Entonces una gente se tomó un potecito de agua. Ese potecito lo echa en la funda. Que peló una menta y se la comió, ese papelito va a esa funda. Que usó una cosa plástica y entonces ese plástico va a esa fundita. Y después busca la manera de echarlo en un basurero, en una cosa, en un garbage, como dicen, etcétera, etcétera. Pero aquí, la basura, para afuera. Entonces, basura y basura y basura y basura. Y entonces al río, a la zanja, incluso, porque muchas veces llueve y hay inundaciones, porque toda la basura la echamos a la calle y cuando llueve, eso se va por el hidrante y se va a los sistemas de alcantarilla que recogen el agua, se tapan esas cosas y después unas inundaciones que no hay quien las soporte. Oiga, una gente con juicio, no un cristiano, sino una gente con juicio, no tira basura a la calle y maneja de manera muy adecuada los desechos en su casa. Otra cosa es que usted, en lugar de usted comprarle esos refresquitos en potecitos plásticos a los niños, eso que está hecho de azúcar, colorante, cosas que son muy dañinas. Ustedes ven las máquinas para que se usa para dializar a la gente ya no da abasto. Y la gente pregunta, ¿y por qué que yo me voy a dializar y encuentro que todo el mundo está usando la máquina y una fila de gente esperando máquina? ¿Por qué? Porque todos esos refresquitos que usted compra, eso es veneno para la salud. Eso es veneno. Los venenos en un doble sentido. Usted esos azúcares y esos colorantes se los da a sus niños para que se lo tome, pero el otro veneno es que el que compre ese potecito, si no sabe que ese líquido le hace daño, mucho menos sabe que ese potecito tirado a la calle es otro veneno. Entonces, usted compre una naranja agria, compre un limón, compre una chinola y hágale un refresquito natural a su hijito para que no se enferme ya desde pequeño. ¿Cuántos niños con leucemia? Pequeñitos, muchachos de 8, 9, 10, una cosa que va creciendo. Entonces, oigan bien, lo mismo cuando usted compra una fundita de agua. Oiga, usted no haga eso. No haga eso, comprar funditas de agua
que usted lo bebe y ahí tira el plástico. Un veneno. Pero que también cuando usted compre la fundita de agua, esa fundita de agua, eso está contaminado también. Alguien que se pega de esa fundita, usted sabe los gérmenes que se traga. Y después la fundita al zafacón. Entonces, usted vive a la orilla de un río. ¿Cómo usted pone un inodoro con un tubo que cae, que termina en el río? Oiga usted, pensemos. A nosotros no se nos pide que inventemos una ecuación para ver cómo es el funcionamiento de tal cosa, sino pensar y evitar todo aquello que hace daño. Y vuelvo y repito, que fulano hace esto, deja que fulano haga esto si no hay manera de impedirlo. Pero si está mal, tú no lo hagas. Tú no lo hagas. Entonces, el pecado contra el suelo es una cosa impresionante. Ya para que la tierra produzca algo hay que utilizar tantos químicos y esos químicos a la vez van dañando y dañando y dañando y dañando. Entonces, miremos una cosa. Vamos a ver el séptimo pecado. Y es el pecado en contra de la vida. Oigan bien, es el pecado en contra de la vida. Bueno, resumiendo, porque es el último vamos a detener un poquito. Primero, está el pecado de la contaminación. Segundo, está el pecado en contra del agua. Tercero, está el pecado en contra del suelo. Cuarto, está el pecado de las minerías, ¿verdad? Que no exploten esa loma, la loma Miranda. Quinto pecado, el pecado del aire. Sexto pecado, el pecado de la educación ambiental, Es decir, tenemos que educarnos en eso, en no tirar plástico, en las cosas que usted compra, mientras menos plástico mejor. Incluso, que oigan bien, ya hay países, incluso en África, países de África, que han eliminado el plástico, países asiáticos, países europeos. En los Estados Unidos va en un proceso, ¿verdad?, para eliminar totalmente el plástico. Nosotros no se preguntan, como dice la gente, ¿y para cuándo? Incluso yo le digo a la gente, miren, cuando usted vaya a hacer una fiestecita en su casa y usted vaya a brindar algo, no compre vasos plásticos ni platos plásticos. Ya hay en la mayoría de supermercados platos y vasos biodegradables que lo hacen de papel, lo hacen de bagazo de caña, es decir, tienen hay mucha variedad ya. Entonces, yo hace tiempo que yo no compro cosas plásticas, ¿verdad?, para hacer fiestas o para hacer actividades. Entonces, tomemos conciencia de eso. Usted va a hacer una actividad, aunque son un poquito más caros, pero usted colabora con el medio ambiente. Entonces, ¿cuál es el séptimo pecado y el más grave? Es el pecado en contra de la vida. El pecado en contra de la vida, es decir, el aborto y la eutanasia. Miremos bien que estamos diciendo desde el principio que el hombre, cuando se aleja de Dios, su corazón se daña. Y el hombre dañado sin Dios daña todo. Daña el agua, daña el aire, daña la tierra, daña el medio ambiente, daña los ríos, daña el agua lluvia, daña todo. Y oigan dónde quiere llegar ese daño del hombre sin Dios. A los niños no nacidos, ¿verdad? La cosa más vulnerable es el niño no nacido. Y ustedes ven, y yo decía el otro día, que en los tiempos bíblicos se habla de una clase vulnerable, los pobres, que la clase más pobre eran los huérfanos y las viudas, eran los levitas, eran los forasteros, pero hoy se añade una clase más vulnerable y más pobre que todo,
que son los niños no nacidos. Y también los viejitos que vuelven a ser niños. Es decir, preservar la vida de los viejitos y no legalizar y no aprobar la eutanasia. Miremos cómo el hombre tan dañino, ¿verdad?, tan dañado por el pecado, daña todo, incluso que nuestros campos, nuestras lomas, nuestras montañas, donde vivía la gente en un ambiente, podemos decir, hasta de inocencia, pues para allá se llevó la droga. Y ya los niños de los campos y de la montaña más recónditos, pues tienen acceso a las drogas. Se han dañado los niños y los jóvenes con las drogas. Se ha llevado para allá los colmadones con romo y clerén y cuantas cosas, y la gente está muriéndose de eso. Y ya no hay campos ni lugares lejanos, eso llegó a todas partes. Llegó a todas partes las bancas para que la gente, en lugar de emplear el dinerito que gana de manera adecuada para educar a los hijos, para darles comida, para alimentarlos, entonces el dinero se lleva a las bancas creándole ilusiones ficticias y falsas a la gente para que la gente, en lugar de dedicar lo que gana para sostener la familia, lo gaste jugando en las bancas. Y hemos dañado todo. Y oigan bien, ese daño, el hombre dañado incluso, quiere ahora no solamente, oigan bien, el hombre no solamente quiere matar a los niños, sino que quiere leyes. Denme una ley, ¿verdad? Denme una ley para poder matar a los niños. Y que es una causal y una cosa, todo eso es cuento, ¿verdad? Esos son lenguajes muy disimulados que esconden una terrible verdad. Hoy cuando se habla del aborto, no se habla del aborto ni de criminalidad. ¿De qué se habla? Interrupción del embarazo. Y cuando ustedes le van y con ese lenguaje disimulado, el diablo que es astuto, ¿verdad? Viene, mire, que estamos en una ley para la interrupción del embarazo y qué yo qué cosa. No, es para un crimen, para matar a un niño, ¿verdad? La vida más vulnerable, la criatura más indefensa, el crimen más atroz. Entonces, por eso la iglesia en todo momento busca, hay que defender la vida. Si un niño, ¿verdad?, por voluntad divina, después de los médicos afanar, no se pudo salvar la vida, se murió el niño, pero se murió intentando salvar la vida. Se murió intentando salvar la vida. ¿Qué es lo que siempre hay que buscar? Incluso el instinto humano nos lleva a eso. La preservación de la vida. Cuidar la vida, amar la vida. La mamá, ¿verdad? La madre. El otro día fui al traumatológico a saber, a Juan Bosch, a saber de una señora que tuvo un accidente y una mamá, oigan bien, una semana con su hijo ahí. Dice ella, he dormido poco y cada vez que tengo que salir a hacer un estudio, a esto, a lo otro, y usted veía a la mamá gastada y uno decía, qué grande, qué bella es la mamá. Y es bella en ese sacrificio, es bella en el amor por su hijo, ahí que tuvo un accidente. Y ella es los pies de ese hijo y la vida para buscar salvarle la vida a ese muchacho que está interno, fruto de un accidente. Pero esa es la belleza y lo natural de una mamá, el sacrificio, el trabajo, desvelarse, amar hasta morir. Esa es la belleza, ¿verdad? Y se me conmovió el corazón viendo esa madre. Pero vamos a buscar leyes para que la madre puedan matar a los hijos. Y entonces, oigan bien, que oía yo a alguien que decía que ellas van a seguir luchando. Claro, eso son cosas pagas, porque nadie tiene como la conciencia para por sí solo decir que eso es bueno. ¿Cómo usted va a decir que es bueno matar a un niño en el vientre de la madre? Pero oigan, decían que la aprobación del aborto es un derecho que hay que buscar para en apoyo a los más pobres, sobre todo a las mujeres más pobres. Oigan, ¿y quién es más pobre?
esa mujer o la criatura que lleva adentro, porque esa mujer por lo menos tiene conciencia y tiene capacidad de defenderse ante un peligro. Pero ese niño en el vientre de ella, ¿verdad? Que, ay, la pobrecita mujer, vamos a darle una ley para que mate al hijo que lleva adentro. Sobre todo a las mujeres más pobres. Eso es un derecho, ¿verdad? Y una lucha para que las mujeres puedan matar a sus hijos. Es como el aborto, que el aborto, oigan cómo le llama, muerte dulce, muerte dulce. Es decir, una gente que está sufriendo, tiene cáncer, o una gente que no produce y que los hijos tienen que limpiarlo, ¿verdad? Para evitar todo ese trabajo, vamos a aplicarle una muerte dulce, un asesinato, es un asesinato, pero una muerte dulce porque él no se le pone una inyección o se le da un medicamento, un veneno, para que lo mate y él no va a sentir nada. Un asesinato. Y dice el mandamiento, no matarás. Y recordemos una cosa, cuando una ley humana se opone a una ley divina, hay que decir como Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque, oigan bien, vamos a ver, deducimos de las cartas de Pedro y de algunos escritos bíblicos, todo gobierno que se elige legalmente en una nación o en un país, o en un lugar determinado, tiene la aprobación de Dios, porque Dios quiere el orden. Dios quiere el orden. Dios no quiere que vivamos en una anarquía, en un desorden. Dios quiere el orden, y para el orden en la sociedad, en un pueblo, en un país, en un lugar determinado, pues se necesita un gobierno con ley y todo ese mundo de cosas, ¿verdad? Y estamos nosotros a respetar el gobierno con sus leyes. Ahora, si la ley se opone a la ley de Dios, si la ley que emite un gobierno se opone a la ley de Dios, nuestra conciencia nos lleva a buscar, a obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Vuelvo y repito, una ley, por ejemplo, el aborto. El gobierno decretó que el aborto es bueno y válido, pero dice la ley de Dios, no matarás. Entonces, obedecemos a Dios y decimos que el aborto no es una ley para obedecer el cristiano, ¿verdad? Entonces, hermanas y hermanos, hoy, cuando uno habla de estas cosas, las ideologías siempre tienen sus recursos como de defensa, ¿verdad? Recursos de defensa. ¿Qué es un recurso de defensa? Que si se habla de estas cosas, yo tengo que estar de acuerdo con la moda, ¿verdad? La moda. Yo tengo que estar de acuerdo con el aborto. Tengo que estar de acuerdo con los matrimonios mixtos, hombre con hombre y mujeres con mujeres. Tengo que estar de acuerdo con que se apruebe la droga, porque eso está aprobado, ¿verdad? Tengo que estar de acuerdo a todas las cosas, ¿verdad?, que invente el hombre. Porque si no, yo soy un recalcitrante. Si no, yo soy un anticuado. Si no, yo estoy fuera como de la moda. Y hay palabras que usan esta gente de estas ideologías como para poner entre la espada y la pared todo el que no esté de acuerdo con ellos en sus cosas, ¿verdad? Ay, es que son unos recalcitrantes, son unos retrógradas, son unos anti yo no sé qué cosa. Y entonces es como que quieren poner a uno entre la espada y la pared. Primeramente está la ley de la libre expresión. Yo no puedo estar de acuerdo con aquello que se opone a la ley de Dios. Se opone a la ley de Dios. Incluso ahí es que está la cuestión de la iglesia, que mucha gente quiere que la iglesia se actualice, ¿verdad? Se actualice y esté de acuerdo a las modas. La iglesia tiene que estar de acuerdo primero con la revelación, con la palabra de Dios, con la revelación divina. Y nada que se oponga a la revelación divina, nada que se oponga a las escrituras, la iglesia no puede estar de acuerdo con esas cosas, ¿verdad?
No que un tipo nuevo de matrimonio, un tipo nuevo de relaciones, un tipo nuevo de yo no sé qué cosa. Es que si se opone, si es pecado, si la Biblia dice que tal cosa es pecado, la iglesia no puede como validarla como bueno y válido. Porque la iglesia nunca va a estar en contra de la revelación de Dios. La iglesia está al servicio de la revelación de Dios, pero no en contra. Por eso, mis queridos hermanos, los pecados en contra de la naturaleza, el pecado de la contaminación, el pecado contra el agua, el pecado contra el suelo, el pecado contra la minería, el pecado contra el aire, el pecado de la educación ambiental y el pecado en contra de la vida, ¿verdad? Señores, no hay otro planeta, cuidemos este, y si usted ama a sus hijos y a sus nietos, cuide el planeta. Mientras menos plástico usted consuma, mucho mejor. No tire basura a la calle y materiales como plástico, no lo tire, no lo tire. Preserve la vida de sus hijos y de sus seres queridos. En lugar de usted ir al colmado a comprar refrescos, soda y todo ese montón de cosas que son muy dañinos y además son adictivos, usted compre un limón, compre una naranja agria, compre una chinola y haga un juguito, ¿verdad? Que es más refrescante y más saludable. Son cosas muy prácticas, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanas y hermanos, aunque usted vea que el otro haga y deshaga con la naturaleza y con el mal manejo de los desechos sólidos y con la basura, usted actúe de manera cristiana. Sea cristiano en su casa, en la iglesia, con los vecinos. Sea cristiano manejando un vehículo, haciéndolo con prudencia. Sea cristiano manejando la basura. Sea cristiano para cuidar el medio ambiente. Sea cristiano para cuidar el río. Sea cristiano para cuidar el aire. Sea cristiano para no dañar la tierra. Seamos cristianos en todo, que Dios nos pedirá cuenta. Y así llegamos al final del programa La Vida en Cristo. Agradeciendo a ustedes sus atenciones y pidiendo muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con su canal, La Voz de María, que es su mejor compañía. Buenas noches.